¿Alguna vez has hablado con alguien y, justo después, has sentido cómo tus fuerzas se agotaban misteriosamente, como si una jeringa invisible te hubiera extraído la vitalidad, dejando solo un rastro de confusión, culpa y pesadez en el pecho? No me refiero al cansancio natural de un día largo, sino a un abatimiento espiritual repentino, una densa niebla que se instala en tu mente tras escuchar ciertas frases que parecen inofensivas, pero que te hieren el alma como flechas envenenadas. Esta sensación física, este nudo en la garganta o las repentinas ganas de llorar sin razón aparente, no es una coincidencia psicológica ni un defecto de tu personalidad. Es tu espíritu, en estado de máxima alerta, gritando que se ha producido una violación en la frontera invisible de tu existencia, señalando que algo tóxico se ha inyectado directamente en tu sistema emocional a través de tus oídos. El aspecto más cruel y desconcertante de esta batalla silenciosa es que quien porta este veneno rara vez es un enemigo declarado, alguien que te odia abiertamente. A menudo es alguien que se sienta a tu mesa, comparte tu sangre o duerme a tu lado. Alguien que dice, solo digo esto por tu bien. Vivimos rodeados de personas que, consciente o inconscientemente, se convierten en mensajeros del infierno, entregando paquetes de maldiciones envueltos en papel de regalo, hecho de sinceridad, bromas o preocupación, creando un escenario donde te sientes culpable por defenderte. Empiezas a cuestionar tu propia cordura, preguntándote si eres demasiado sensible, mientras tu identidad se fragmenta poco a poco por declaraciones que paralizan tu destino y corroen la alegría que Dios puso en tu corazón. Necesitamos urgentemente reajustar nuestra visión espiritual para comprender que las palabras nunca son meros sonidos disipados en el aire ni vibraciones acústicas insignificantes. Son vehículos de transporte espiritual, contenedores herméticos que portan la esencia de la fuente que las originó. Cuando se abre la boca, se abre un portal, y lo que pasa por ese canal tiene la capacidad de alterar la atmósfera de tu hogar, la química de tu cerebro y el curso de tu historia, sembrando semillas que germinarán en futuras tragedias. Si te has sentido estancado, oprimido o con ansiedad constante, es muy probable que estés bajo el efecto de comentarios hechos en conversaciones casuales, aceptando pasivamente sugerencias malévolas disfrazadas de consejos humanos, pero que llevan en su ADN la destrucción. La gran astucia de Satanás, el acusador y padre de la mentira, no consiste en presentarse ante ti de forma grotesca y aterradora que te haga correr inmediatamente a la oración, sino en usar la familiaridad y la intimidad para desarmar tus defensas naturales. Sabe que si un desconocido te maldice en la calle, lo rechazarás de inmediato. Pero si la maldición proviene de la voz de un amigo o familiar, bajarás la guardia y tu corazón estará completamente vulnerable. El enemigo no necesita destruirte físicamente al principio, solo necesita que estés de acuerdo, aunque sea en silencio, con la mentira que susurra a través de otros, porque el acuerdo es la firma que valida la legalidad de la opresión en tu vida. En este video descorreremos el velo de la ingenuidad que ha dejado tu alma expuesta y pondremos en tus manos el decodificador espiritual que el enemigo no quiere que poseas, revelando con precisión qué patrones verbales ocultos delatan una influencia malévola. Descubrirás cómo identificar, bloquear y anular estas sentencias de muerte antes de que se arraiguen profundamente en tu subconsciente, dejando de ser un vertedero emocional donde otros descargan sus traumas y demonios, y convirtiéndote en un guardián espiritual vigilante e inquebrantable. Lo que estás a punto de aprender no es solo una técnica de defensa, es la llave maestra para recuperar el control de tu propia mente y silenciar las voces
que intentan frustrar el propósito divino en tu vida. Antes de adentrarnos en las profundas revelaciones que expondrán a los enemigos ocultos de tu alma, necesito que realices un acto profético de posicionamiento ahora, estableciendo un límite visible que separe tu vulnerabilidad pasada de tu futura autoridad espiritual. Te pido que vayas a los comentarios y declares con toda la intención de tu corazón la siguiente frase: cierro mis oídos al mal. Al escribir estas palabras, comprende que no solo estás escribiendo texto para un algoritmo, sino que estás clavando una estaca espiritual en el suelo de tu historia, señalando al mundo invisible que, desde este mismo instante, tu mente se ha convertido en territorio prohibido para cualquier sugerencia que no provenga del trono de Dios. Haz esto ahora como un acto de fe consciente, materializando físicamente tu decisión irrevocable de no ser más rehén de las voces que intentan menoscabar tu identidad. Mientras escribes esta declaración de guerra contra la oscuridad, tómate un momento para observar a los miles de personas que junto a ti hacen este mismo firme compromiso, formando un verdadero ejército de almas despiertas que rechazan la toxicidad disfrazada. Quizás te hayas sentido aislado en tu dolor, creyendo que eras el único que experimentaba este agotamiento vital o esta confusión mental paralizante, pero la sección de comentarios es prueba viviente de que esta es una batalla colectiva y que el cuerpo de Cristo se levanta en unidad y discernimiento. Al leer repetidamente, cierro mis oídos al mal, siente la fuerza tangible de esta comunidad espiritual que en este momento decide colectivamente rechazar las semillas de la maldición y proteger la santidad de sus emociones contra los sutiles ataques del enemigo. Comprende que este gesto aparentemente sencillo conlleva un inmenso peso espiritual, pues la Biblia nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y el acto de escribir es una poderosa extensión de tu confesión, un registro de tu voluntad ante los tribunales celestiales. No ignores este paso fundamental, ya que la pasividad es el terreno fértil donde el enemigo siembra sus malas hierbas. Al interactuar intencionalmente, rompes el silencio de la conformidad e inicias el proceso de renuncia verbal que exploraremos más adelante. Este es tu primer paso práctico para recuperar el control de las puertas de tu alma, transformando este contenido de mero entretenimiento pasivo en un momento de verdadera liberación, donde cada palabra escrita sirve como un ladrillo para reconstruir el muro protector alrededor de tu mente. Para comprender la gravedad de lo que ocurre en tu vida, necesitamos, ante todo, descifrar la naturaleza espiritual de la comunicación humana, entendiendo que en el ámbito espiritual no existen palabras vacías ni neutras. La Biblia no considera el habla como una mera herramienta sociológica para intercambiar información, sino como una tecnología espiritual capaz de crear o destruir realidades, de bendecir o maldecir, de dar vida o condenar a la muerte. Cuando alguien te habla, lo que sucede no es solo una vibración de las cuerdas vocales, sino la transferencia de un espíritu, una transacción invisible, donde una semilla se siembra desde el corazón de quien habla al terreno fértil de tu oído. Si la raíz espiritual de esa palabra es maligna, actúa como un virus informático, invisible a simple vista, pero devastador para el sistema operativo de tu alma, corrompiendo tu autoestima, tu fe y tu paz. El apóstol Santiago, en su Epístola Universal, nos ofrece una imagen aterradora y reveladora de esta dinámica cuando declara que la lengua es también un fuego, un mundo de maldad, y está encendida por el infierno. Nótese la precisión quirúrgica de esta revelación. La lengua humana puede servir como mecha, un punto de ignición que conecta la realidad infernal con nuestra realidad terrenal, llevando el fuego de la destrucción a nuestros hogares y relaciones. Esto significa que una persona, incluso sin ser plenamente consciente, puede permitir que su boca sea usada como una rama del infierno, verbalizando decretos que no se originaron en su propia mente,
sino que fueron susurrados por entidades espirituales que desean incendiar su vida emocional. Lo que usted siente como una dolorosa crítica constructiva puede, de hecho, ser una brasa ardiente del infierno arrojada para consumir su esperanza. La mayor tragedia espiritual, y también la más difícil de discernir, ocurre cuando el enemigo usa la intimidad como camuflaje para sus ataques, transformando a quienes amamos en instrumentos momentáneos de oposición. El ejemplo más impactante se encuentra en Mateo 16, cuando el apóstol Pedro, movido por un instinto humano de protección, intenta impedir que Jesús vaya a la cruz y recibe una respuesta devastadora del Maestro. «Apártate de mí, Satanás». Jesús no insultaba a Pedro, sino que hablaba directamente con la entidad espiritual que usaba la boca del apóstol en ese preciso instante. Esto nos enseña una lección dolorosa pero necesaria. Incluso las personas con buenas intenciones, los amigos leales y los familiares amorosos pueden, en momentos de descuido, convertirse en portavoces de Satanás para intentar desviarnos de nuestro propósito divino. Imagina una guerra invisible donde las flechas no vuelan por el aire, sino que recorren las frecuencias de la voz, buscando resquicios en tu coraza emocional para clavarse. Cuando oyes palabras que te generan una opresión repentina, confusión mental inmediata o un desaliento paralizante, estás experimentando los síntomas físicos de un ataque espiritual constante. Esta atmósfera de opresión que se instala tras ciertos comentarios no es simplemente una atmósfera densa, es la presencia manifiesta de espíritus de acusación, envidia o burla que a través de esas palabras han encontrado terreno fértil para operar en el ambiente. Es como si se liberara una toxina invisible en el aire, obstaculizando el aliento de tu fe y nublando tu visión espiritual, haciéndote dudar de las promesas que Dios te hizo en secreto. Podemos observar esta cruel estrategia en la vida de Job, un hombre ya devastado por la pérdida y el dolor físico, cuando el enemigo decide usar a la persona más cercana a él para asestarle el golpe final. La esposa de Job, al ver el sufrimiento de su marido, se convierte en un canal de desesperación al sugerirle: «Maldice a tu Dios y muérete». Nótese que el diablo no necesitó aparecer en persona para intentar que Job blasfemara. Usó la voz de su compañera de pacto, aquella que tenía acceso irrestricto a su corazón, para sugerirle el suicidio espiritual. Esta es la táctica de la sugestión íntima. El enemigo sabe que una palabra dura de un extraño es fácil de ignorar, pero una palabra de desesperación de alguien que duerme a tu lado tiene el poder de penetrar el alma e infundir una profunda amargura. Otro ejemplo bíblico contundente de esta guerra verbal se encuentra en la historia de Nehemías durante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, no pudieron atacarlo físicamente debido a la protección divina. Su estrategia entonces se centró en ataques psicológicos y verbales. Enviaron cartas abiertas y difundieron rumores, utilizando burlas y falsas acusaciones para intentar paralizar la obra mediante el miedo y el desaliento. Decían: «¿Qué hacen estos judíos débiles? Si un zorro trepa por esta muralla, se cae». El objetivo espiritual de entonces estas palabras no era describir la realidad de la ingeniería de la muralla, sino quebrantar el espíritu de los constructores, haciéndoles creer que su esfuerzo era inútil y patético, paralizando sus manos mediante la contaminación de sus mentes. Esta batalla por tu mente se libra a diario, y el campo de batalla son las conversaciones cotidianas, los grupos de mensajería y los almuerzos dominicales, donde el enemigo busca infiltrar sus mentiras en medio de la normalidad. La Biblia nos advierte en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua, confirmando que cada frase pronunciada tiene el potencial de crear o destruir, con repercusiones eternas. Muchas de las cadenas que te atan hoy, cadenas de inseguridad, miedo,
adicción a la aprobación y autodesprecio se forjaron eslabón a eslabón con palabras que escuchaste repetidamente a lo largo de los años y que trágicamente aceptaste como verdades absolutas sobre quién eres. No luchas contra seres humanos, sino contra poderes que usan la lengua humana para tejer redes de mentiras a tu alrededor. Ahora que hemos establecido la realidad de esta dimensión invisible y comprendemos que el peligro es real, bíblico y constante, debemos abordar la parte táctica de nuestro camino hacia la liberación. No basta con saber que el enemigo usa palabras. Es necesario saber exactamente cuáles son esas palabras, cómo suenan y qué disfraces utiliza en boca de quienes te rodean. En las siguientes secciones analizaremos las señales específicas, las frases clave y los patrones de manipulación que el infierno usa para intentar sabotear tu destino, brindándote el discernimiento necesario para identificar la trampa antes de que se cierre. Prepara tu espíritu, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará para siempre tu forma de escuchar e interactuar con el mundo. La primera señal de contaminación espiritual a través de las palabras es la frase de invalidación, que suele manifestarse como: eres demasiado sensible, estás loco, o ves cosas donde no las hay. Este patrón no es simplemente un desacuerdo de opiniones, sino una operación del espíritu de confusión diseñada para desconectarte de tu propia brújula interior y del discernimiento que el Espíritu Santo te ha dado. Imagina la sensación de caminar sobre suelo firme y que de repente el suelo se disuelva bajo tus pies, dejándote sin punto de equilibrio. Eso es exactamente lo que esta frase le hace a tu psique. Al escucharla repetidamente, comienzas a dudar de la realidad que tus ojos ven y tu espíritu siente, entrando en un ciclo de autoflagelación mental, donde la víctima se disculpa por haber percibido el daño que se le ha hecho, aceptando la mentira de que su percepción es defectuosa y poco fiable. Bíblicamente, esta estrategia se remonta al jardín del Edén, cuando la serpiente no atacó a Eva con una espada, sino con una pregunta paralizante. ¿De verdad dijo Dios eso? El objetivo de Satanás nunca ha cambiado: sembrar una duda corrosiva sobre la claridad de tu comunicación con lo divino y sobre tu capacidad para discernir entre el bien y el mal. El riesgo espiritual es devastador, porque si crees que estás loco o exagerando por sentirte molesto por el pecado o la falta de respeto, silencias gradualmente la voz de alarma del Espíritu Santo en tu interior. Al identificar y rechazar esta idea, recuperas la cordura espiritual y reafirmas que tus sentimientos son indicadores legítimos dados por Dios, negándote a ser manipulado por quienes desean pecar contra ti sin enfrentarse a la verdad. Pasamos al segundo obstáculo, la frase limitante, que suena a consejo prudente: esto no es para ti, ten cuidado, es demasiado arriesgado, o nunca podrás mantener esto. Estas palabras actúan como maldiciones que te limitan, creando techos de cristal invisibles sobre tu destino y sembrando semillas de miedo disfrazadas de sabiduría y protección paternalista. Sientes un entusiasmo divino ardiendo en tu pecho al compartir un sueño o proyecto, pero en cuanto alguien cercano pronuncia estas palabras, es como si se vertiera un cubo de agua helada sobre la llama del altar, convirtiendo tu fe vibrante en cenizas de inseguridad y vacilación. Este sabotaje es sutil porque apela a tu lógica humana, haciendo que la mediocridad parezca la opción más segura y sensata para tu vida. Recuerda a los 10 espías de Números 13, líderes tribales que regresaron de la tierra prometida con un informe de limitaciones, diciendo: no podemos subir, nos sentíamos como langostas. Observa que los gigantes de Canaán no dijeron ser langostas. Fueron los propios israelitas quienes verbalizaron esta sensación de pequeñez contaminada por el miedo y la incredulidad. Cuando aceptas la frase «esto no es para ti», estás dando la razón a los 10 espías y rechazando la herencia que Dios te ha preparado, permitiendo que la visión limitada de otro defina los límites de tu milagro. El peligro
reside en vivir una vida entera sin alcanzar tu propósito, atrapado en un desierto circular, simplemente por haber aceptado la mentira de que la tierra prometida era demasiado grande para tu capacidad. Sin embargo, al discernir que esta excesiva prudencia es, en realidad, incredulidad enmascarada, rompes el ciclo de parálisis y alineas tu confesión con la de Josué y Caleb, comprendiendo que la capacidad no proviene de ti, sino de aquel que te envió. La tercera señal es quizás la más insidiosa y cobarde de todas, la broma maliciosa, seguida inmediatamente por la justificación: solo bromeaba. No tienes sentido del humor. Este es el camuflaje perfecto para la agresión pasiva, donde el enemigo usa el humor como caballo de Troya para introducir ofensas, críticas crueles y verdades dolorosas sin que tengas permiso social para defenderte o sentirte ofendido. Sientes el golpe. La sonrisa se congela en tu rostro mientras tu corazón se desgarra por dentro, pero la etiqueta social te obliga a reírte con tu agresor para no parecer resentido. La Biblia expone la naturaleza perversa de este comportamiento en Proverbios 26, 18, 19, comparando a quien engaña a su prójimo diciendo: solo bromeaba, con un loco que lanza antorchas encendidas y flechas mortales. No hay nada gracioso en las palabras que hieren la identidad. El humor sarcástico suele ser el refugio de corazones envidiosos que carecen del valor para afrontar abiertamente la situación, optando en cambio por bromear sobre sus inseguridades, su apariencia o sus fracasos pasados. El riesgo espiritual reside en acumular heridas sin sanar que infectan el alma, creando raíces de amargura que contaminan todas las relaciones. Al dejar de reírse de estas bromas y afrontar al ofensor con seriedad, se elimina la máscara de la broma y se obliga al espíritu de burla a retroceder ante la dignidad. El cuarto patrón es la falsa piedad, una de las formas más tóxicas de arrogancia religiosa, expresada en frases como «te compadezco» o «oraré para que Dios tenga misericordia de tu alma», dichas no con amor, sino con un tono de superioridad y juicio. Esto no es intercesión, es una sentencia de condena disfrazada de espiritualidad, diseñada para hacerte sentir sucio, equivocado o inferior, mientras quien habla se coloca en un pedestal de santidad inalcanzable. La sensación que acompaña a esta frase es de humillación y pesadez, una suciedad espiritual que se adhiere a tu mente, haciéndote dudar de tu propia salvación y valía ante Dios, como bajo una constante mirada de desaprobación. Este comportamiento refleja la actitud de los fariseos a quienes Jesús confrontó con dureza, aquellos que oraban en voz alta, agradeciendo a Dios por no ser como este recaudador de impuestos, utilizando la religión como herramienta de exclusión en lugar de aceptación. Cuando alguien usa la oración o la compasión para menospreciarte, actúa con el espíritu del acusador, intentando establecer una jerarquía donde él es el mediador del favor de Dios y tú eres el mendigo espiritual. El peligro extremo reside en aceptar esta imagen distorsionada de uno mismo y vivir bajo el yugo de una religiosidad opresiva, alejándonos de la verdadera gracia. La liberación proviene de rechazar esta compasión tóxica y recordar que tu juez es Cristo y que el acceso al Padre está garantizado por su sangre, no por la aprobación de los fariseos modernos. La quinta señal es la comparación destructiva que surge de la pregunta venenosa: ¿por qué no eres como un fulano? O tu hermano jamás haría eso. Esta frase es un ataque directo a tu singularidad y al diseño exclusivo con el que Dios te creó, inyectando el veneno de la envidia y el rechazo en lo más profundo de tu identidad. Al oír esto, sientes que ser tú no basta, que tu existencia es un error que debe corregirse imitando a otra persona, generando una agotadora e interminable carrera por la aprobación que nunca llega. Es una táctica diabólica para aniquilar la gratitud por quien eres
y desviar la atención del propósito específico que Dios te confió solo a ti, convirtiendo a tus aliados en rivales imaginarios. Bíblicamente, la raíz de la primera tragedia humana después del Edén, el asesinato de Abel por Caín, se nutrió del terreno de la comparación y el rechazo percibido. La comparación roba la alegría y destruye la fraternidad. Sugiere que la bendición de Dios es un recurso escaso y que el éxito ajeno es prueba del propio fracaso. El riesgo espiritual reside en vivir como una sombra, una pálida copia de otros, descuidando los talentos que el Creador ha puesto en nuestras manos. Al comprender que Dios no crea clones y que nuestra identidad es innegociable, cerramos la puerta al espíritu de competencia y abrazamos la libertad de ser quienes fuimos llamados a ser, sin necesidad de medidas externas para validar nuestro valor. Hemos llegado al sexto obstáculo, el recuerdo de los pecados perdonados. En él, el enemigo se vale de las personas para preguntar, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? ¿O quién eres tú para hablar de Dios con ese pasado? Esta es la voz legalista que intenta resucitar al viejo hombre que ya fue sepultado en las aguas del bautismo, ignorando la realidad de la regeneración y la nueva creación. Es como ser arrastrado de vuelta a una celda de la que ya tenías una orden de liberación, sintiendo el peso de la culpa y la vergüenza por errores que la sangre de Jesús ya borró. El objetivo de esta frase es neutralizar tu testimonio y silenciar tu voz profética, convenciéndote de que tu pasado descalifica permanentemente tu futuro. Esta es la estrategia favorita de Satanás, cuyo nombre significa adversario o fiscal en un tribunal. Es experto en llevar un registro detallado de tus fracasos para presentártelos cada vez que intentas avanzar. Sin embargo, la Biblia declara en Miqueas 7:19 que Dios arroja nuestras iniquidades a lo profundo del mar, y en Hebreos dice que nunca se acordará de nuestros pecados. Por lo tanto, quien saca a la luz el pasado no es Dios, sino el diablo. El peligro de aceptar este recuerdo radica en anular el poder de la cruz en tu vida, viviendo como un esclavo perdonado que se niega a salir de la celda. El beneficio de discernir esta voz es la capacidad de levantarte con valentía, declarando que, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, silenciando al acusador con la autoridad de la gracia. La progresión de estos ataques es clara. Comienzan cuestionando tu cordura, limitando tu futuro, hiriendo tus emociones con bromas, juzgando tu espiritualidad, comparando tu identidad y, finalmente, intentando atarte al pasado. Cada uno de estos bloqueos no es simplemente un hábito lingüístico irritante, sino una maniobra espiritual calculada para desmantelar tu identidad en Dios. El enemigo sabe que si puede controlar lo que oyes y lo que aceptas de ti mismo, controla el destino de tu vida sin necesidad de tocar tu cuerpo. Pero la comprensión que estás adquiriendo ahora es el arma que rompe estas cadenas. Comprende que la batalla no consiste en cambiar el comportamiento de la otra persona. No puedes controlar lo que dicen, sino en proteger tu corazón y establecer un filtro de verdad inquebrantable en la entrada de tu mente. Cuando aprendes a identificar la falsa piedad o la invalidación en el momento en que se pronuncian, pierden su poder para penetrar. Se convierten en mero ruido, ya no en decretos espirituales. Dejas de ser una víctima pasiva del ambiente y te conviertes en un agente de transformación. Alguien que sabe que la autoridad de Dios en tu vida es superior a cualquier opinión humana. Ahora que hemos desenmascarado a los agentes externos y las voces que vienen de fuera, debemos prepararnos para la confrontación más difícil y aterradora de todas. Existe un nivel de engaño aún más profundo, un lugar donde el enemigo ya no necesita usar la boca de tu vecino,
tu cónyuge o tu jefe. El siguiente paso en nuestro camino nos llevará a tu dormitorio frente al espejo, donde la batalla se vuelve íntima y el peligro silencioso. Prepárate, pues la revelación que sigue en el bucle de retención es la clave que abre la llave maestra en todo este proceso de liberación. Para navegar con seguridad por este campo minado de relaciones, necesitamos identificar los arquetipos espirituales que operan a través de las personas, porque el enemigo es repetitivo y ha usado las mismas máscaras durante milenios. El primer arquetipo, y el más doloroso, es el de Judas, el infiltrado de la mesa. Judas no era un extraño gritando desde afuera, era el tesorero, alguien de extrema confianza que mojaba el pan en el mismo plato que Jesús. La señal espiritual de este arquetipo en tu vida moderna es ese amigo que conoce tus secretos más profundos y los usa como moneda de cambio o herramienta de manipulación. La traición de Judas no comenzó con la venta por 30 monedas de plata, sino con la crítica disfrazada de justicia social cuando María ungió a Jesús, calificando el acto de adoración de despilfarro. Este arquetipo revela a la persona que está físicamente a tu lado, pero cuyo corazón ya te ha abandonado, esperando solo el momento oportuno para entregarte a tus perseguidores con un beso de falsa afectividad. En segundo lugar, tenemos el arquetipo de Saúl, el mentor amenazado. Saúl amaba a David cuando éste era simplemente un inofensivo arpista que le brindaba consuelo. Pero en el momento en que David venció a Goliat y el pueblo comenzó a aclamarlo, el amor de Saúl se transformó en un odio instantáneo y mortal. Este es el patrón del jefe, del líder religioso o incluso del padre que te apoya mientras eres pequeño y sumiso, pero que se convierte en tu implacable perseguidor en cuanto empiezas a destacar o a prosperar más que él. La señal inequívoca es la guerra de tiburones dentro del hogar, ataques verbales repentinos e irracionales de alguien que debería protegerte, motivados por una profunda envidia espiritual al ver la unción de Dios sobre tu vida. Intentan acorralarte no porque hayas fracasado, sino porque tu éxito expone su propia decadencia. El tercer perfil es el de Mical, la crítica de la ventana, que representa la esterilidad espiritual en el propio hogar. Mientras David danzaba con todas sus fuerzas ante el arca de la alianza, celebrando la presencia de Dios, Mical lo observaba desde lejos, desde una ventana alta, y lo despreciaba en su corazón. Cuando David llegó a casa, lleno del espíritu, fue recibido con un sarcasmo gélido. ¡Qué honrado ha sido hoy el rey de Israel, revelándose como un vagabundo! Este arquetipo es el cónyuge o familiar que se avergüenza de tu intensidad espiritual, que tacha tu fe de fanatismo y trata de apagar tu fuego con un exceso de racionalismo y normas sociales. El resultado de este desprecio, como narra la Biblia, fue la esterilidad física de Mical. Quien se burla de la adoración de los demás termina generando una vida estéril y árida, intentando arrastrarte al mismo desierto emocional. Pasamos ahora al arquetipo de Sanbalat y Tobías, los burladores de la obra. Durante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, estos hombres no atacaron la estructura con martillos, sino con palabras de burla. ¿Qué hacen estos judíos débiles? Si un zorro trepa, derribará el muro de piedra. Este es el arquetipo de los críticos omnipresentes, que a menudo se encuentran en las redes sociales o en reuniones familiares, quienes no construyen nada, pero se especializan en señalar los defectos de lo que estás construyendo. El objetivo espiritual de la burla no es la crítica técnica, sino el desaliento. Es hacerte ver la magnitud de la tarea y sentirte incapaz, paralizándote por la vergüenza. Utilizan un humor ácido para hacer que tu misión parezca ridícula, insignificante e imposible, intentando convencerte de que te decidas y participes en debates inútiles que solo consumen tu tiempo y energía. Finalmente,
nos encontramos con el arquetipo de la esposa de Potifar, la víctima manipuladora. Al no lograr seducir a José ni corromper su integridad, invirtió la narrativa, utilizando su ropa como prueba falsa para acusarlo de intento de abuso. Este es uno de los arquetipos más peligrosos hoy en día, la persona que, al ser confrontada o al verse obligada a renunciar a sus deseos, asume el papel de víctima y lanza una campaña de difamación en tu contra. Llora, grita y cuenta una versión distorsionada de la historia a las autoridades o a su círculo social, fingiendo fragilidad mientras destruye tu reputación. El espíritu que subyace a esto es la mentira institucionalizada. Es el intento de utilizar el sistema judicial o la opinión pública para aplastar a quienes no han sucumbido al pecado. Reconocer estos patrones no es juzgar, sino sobrevivir espiritualmente, comprendiendo que tras estos rostros familiares operan fuerzas ancestrales que intentan frustrar tu destino. Hemos llegado al momento más crucial y aterrador de este camino, el punto de inflexión donde la mayoría de las batallas espirituales se pierden trágicamente, no por falta de fuerza, sino por falta de percepción. Hasta ahora, nos hemos centrado en los enemigos externos, en quienes lanzan las flechas, Judas, Saulo, el pariente envidioso o el amigo crítico. Sin embargo, necesito que te acerques y escuches con mayor atención, porque la siguiente revelación es la clave maestra que el infierno te ha ocultado. El objetivo final de Satanás no es solo usar las palabras de otros para herirte, sino manipular la situación para que tú mismo comiences a repetir la maldición contra ti. El ataque externo es solo el cebo. La verdadera trampa se cierra en el momento en que aceptas la mentira y comienzas a verbalizarla en primera persona, transformando el ataque de un tercero en una confesión personal de fe. Comprende la legalidad espiritual de este mecanismo. El diablo es un ser caído con autoridad limitada sobre la vida de un hijo de Dios. Puede sugerir, acusar y dar vueltas, pero necesita un permiso de aterrizaje para operar legalmente en su territorio. Su voz es la pluma que firma los decretos en el mundo espiritual. Cuando alguien te dice, no vales nada, y tú, en un momento de dolor y fragilidad, te repites frente al espejo, realmente no valgo nada, nada me sale bien, acabas de validar el orden maligno. En ese momento, dejas de ser víctima de un ataque externo y te conviertes en cómplice de tu propia destrucción, otorgándole al enemigo el derecho legal de establecerse en tu propia imagen, porque la conformidad rompe la barrera de la protección divina. A este devastador fenómeno lo llamamos el eco del enemigo. Piensa en las voces que oíste en tu infancia o en relaciones abusivas pasadas. A menudo, quienes pronunciaron esas palabras crueles ya no están en tu vida. Han muerto o están lejos, pero su voz sigue viva en tu cabeza, ahora con el timbre de la tuya. Te has convertido en el guardián de la maldición que te fue lanzada. El abusador ya no necesita estar presente para humillarte, porque tú te has hecho cargo, repitiendo sin cesar: soy feo, soy estúpido, nunca seré feliz. El infierno descansa mientras tú te dedicas al trabajo sucio del autosabotaje, manteniendo las paredes de la prisión cerradas desde dentro, usando la autoridad que Dios te dio para maldecir la tierra misma. El escenario más común y doloroso de esta autocrítica se da en la intimidad de tu dormitorio o baño, en momentos en que te despojas de las máscaras sociales. Observa lo que dices cuando cometes un pequeño error, como dejar caer algo o olvidar una llave. Dices, «Uy, ¿fue un accidente?» o exclamas inmediatamente, «¡Qué tonta soy! Siempre lo arruino todo». Estas pequeñas frases automáticas no son inofensivas, son liturgias de autodesprecio, rituales diarios donde te predices el fracaso en lugar de tus propias capacidades. Bíblicamente, estás usando el poder creativo de la imagen de Dios en ti para destruir el templo del Espíritu Santo. Cada vez que te llamas basura,
inútil o un fracaso, le das la razón al acusador y te rebelas contra el Creador que te formó con propósito y amor. Existe también una sutil trampa disfrazada de falsa humildad religiosa, donde la persona cree que hablar mal de sí misma es señal de santidad o de reconocer su insignificancia. Esta es una peligrosa mentira teológica. La humildad consiste en reconocer que todo proviene de Dios. La autocrítica es insultar la obra de Dios. Si la sangre de Cristo fue el precio pagado por tu redención, entonces tienes un valor incalculable. Cuando dices, no valgo nada, estás mirando la cruz y diciendo que el sacrificio de Jesús fue una mala inversión, comprando algo sin valor. Al enemigo le encanta esta falsa piedad porque mantiene al cristiano abatido, sintiéndose indigno de luchar, indigno de recibir bendiciones e indigno de ejercer autoridad, neutralizando a un guerrero potencial mediante la vergüenza disfrazada de modestia. La consecuencia espiritual de mantener este ciclo de autocrítica es la creación de una profecía autocumplida. Proverbios 18:20 dice que del fruto de su boca se saciará el hombre. Si siembras palabras de incapacidad, cosecharás el fruto de la parálisis. El mundo espiritual no distingue si te estás desahogando o si estás decretando. Reacciona a la autoridad de tu confesión. Al repetir que el dinero en mi mano se convierte en agua o que todos me abandonan, programas tu mente y el entorno que te rodea para rechazar la prosperidad y las relaciones sanas. Estás dando órdenes a ángeles y demonios sobre cómo deben tratarte y trágicamente muchos ordenan su propia derrota día tras día sin darse cuenta de que la llave de la celda está en su propia lengua. Por lo tanto, la penúltima lección, el secreto que lo cambia todo, es esta: la batalla termina cuando dejas de estar de acuerdo. El enemigo puede gritar lo que quiera desde afuera. La gente puede lanzar las palabras que quiera, pero si esas palabras no encuentran eco en tu interior, caen al suelo, impotentes e ineficaces. La verdadera liberación no ocurre cuando otros dejan de hablar, sino cuando empiezas a hablar lo que Dios dice. Necesitas romper el pacto de acuerdo hoy. El silencio no basta. Necesitas reemplazar la voz del eco maligno con la voz de la verdad. Mientras no tomes el control de tu diálogo interno, ninguna oración para romper maldiciones funcionará por completo, porque estarás reconstruyendo con tu boca lo que Dios está tratando de destruir con la unción. Hemos llegado al epicentro de nuestra jornada, al Sancta Sanctorum de esta batalla, donde el velo de la realidad natural se rasga y la verdad espiritual se revela en su forma más pura y poderosa. Les pido que visualicen en este momento el tribunal celestial estableciéndose a su alrededor. Las voces de crítica, burla y maldición que los han atormentado durante años no son meros ruidos molestos, sino acusadores que intentan dictar una sentencia condenatoria contra su destino. Pero en este momento de máxima tensión, la autoridad suprema entra en escena, aquel a quien la Biblia llama la palabra encarnada. Comprendan la magnitud de esto. Si Jesús es la palabra misma de Dios, entonces ninguna palabra humana, ninguna maldición proferida y ningún decreto demoníaco puede resistir ante su presencia manifiesta. Cuando la verdadera palabra resuena, las palabras falsas no solo pierden su poder, se desintegran, pues las mentiras carecen de estructura para soportar el peso de la gloria de Dios. Siente cómo cambia la atmósfera, como si la presión atmosférica aumentara, señal de que el reino de Dios está irrumpiendo violentamente en el reino de las tinieblas que intentó establecerse en tu mente. Esas frases que parecían cadenas de hierro irrompibles, no puedes, estás impuro, morirás solo, comienzan a vibrar y resquebrajarse bajo la frecuencia de la voz de Dios que dice, hágase la luz. No se trata de un debate intelectual, sino de un exorcismo de ideas. Es la luz invadiendo los oscuros rincones de tu memoria y quemando los archivos de dolor que el enemigo guardó contra ti. Quizás
sientas un calor recorrer tu cuerpo o un impulso incontrolable de llorar. No te resistas. Estas lágrimas son la señal física de que la represa emocional se está rompiendo y que el veneno acumulado durante décadas está siendo expulsado de tu ser espiritual por el poder del Espíritu Santo. Este es el momento de confrontar la autoridad distorsionada. Quizás la maldición más hiriente provino de un padre, una madre o un cónyuge, figuras que deberían representar el amor de Dios, pero que fueron usadas para lastimar. En el ámbito espiritual, este dolor es profundo porque viola el orden natural, pero la revelación de hoy es que existe una paternidad superior que supera cualquier falla humana. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. En este momento culminante, visualiza a Jesús tomando el micrófono de esas personas, el micrófono que usaron para hablar mal de ti y apagándolo para siempre. La autoridad que tenían para definir tu identidad ahora es revocada. El veredicto sobre quién eres no proviene de la sangre que corre por tus venas, sino de la sangre derramada en la cruz. La voz de la sangre de Jesús habla mejor que la voz de cualquier antepasado o acusador. Contempla, a través de los ojos de la fe, el documento legal que el enemigo esgrimía contra ti, el certificado de deuda mencionado en Colosenses 2, repleto de decretos de fracaso y vergüenza, clavado en la cruz y desgarrado de arriba a abajo. Lo que dio a los demonios el derecho a atormentar tu mente fue tu aceptación de esas mentiras. Pero ahora, al ver la verdad, el contrato queda anulado. El legalismo del infierno cae al suelo. El silencio que sigue no es el vacío de la soledad, sino la paz absoluta de un alma justificada. El acusador ha sido expulsado del tribunal de tu conciencia. Ya no hay acusado, ya no hay juez corrupto. Solo estás tú y el Padre, y su mirada sobre ti no es de decepción, sino de aprobación radical, lavando toda mancha de palabras viles que alguna vez hayan sido arrojadas sobre tu vestidura espiritual. Experimenta ahora la sensación física de liberarte de un peso colosal, una armadura de plomo que ni siquiera sabías que cargabas, forjada por años de críticas y rechazo. Respira profundamente y siente cómo el aire entra en pulmones que antes estaban oprimidos por la ansiedad. Es el aliento de vida que regresa, la resurrección de sueños asesinados por palabras hirientes, el espíritu de la depresión que se alimentaba de tu aceptación de la negatividad, ha perdido su fuente de alimento y se retira, pues no puede sobrevivir en una mente iluminada por la revelación de tu verdadera identidad. Donde antes resonaba el caos de muchas voces opinando sobre tu vida, ahora se establece la frecuencia única del Espíritu Santo, brindando claridad, guía y una serenidad inquebrantable que sobrepasa todo entendimiento humano. En este lugar de revelación, Dios te está dando un nuevo nombre, tal como lo hizo con Jacob, quien pasó de ser el engañador a convertirse en Israel, el que lucha con Dios. El mundo puede haberte llamado débil, lento, problemático o inútil, pero Dios está reescribiendo tu identidad espiritual ahora mismo. Te llama amado, elegido, real sacerdote, cabeza y no cola. Reclama estos títulos con fervor. Siente esta nueva identidad adherirse a tu piel como una prenda hecha a medida, reemplazando los harapos de vergüenza que otros te han impuesto. No eres lo que te sucedió, no eres lo que dijeron de ti, eres y siempre serás lo que Dios determinó en la eternidad antes de que ninguna voz humana pudiera pronunciar tu nombre. La batalla no se ganó por la fuerza de tus argumentos, sino por rendirte a la verdad suprema. El enemigo está desarmado porque las mentiras eran su única arma. Ahora te encuentras sobre la roca y las olas de palabras malditas se estrellan y retroceden, convirtiéndose en espuma inofensiva. Aférrate a este momento. Graba este instante en tu corazón como el punto de inflexión de tu historia. La autoridad ha sido restaurada en tus manos. Ya no eres un esclavo que recibe órdenes de cualquier espíritu pasajero. Eres un hijo que conoce la voz del Padre y por lo tanto no seguirás ninguna otra voz extraña. La opresión
ha terminado. El reinado del terror verbal en tu vida termina aquí y ahora, sellado por el poder del nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Ahora que has recuperado tu posición de autoridad en el mundo espiritual, necesitamos entrenar tus reflejos para la vida diaria, porque el mundo no dejará de hablar solo porque hayas sido liberado. La primera herramienta de defensa indispensable es el filtro de 3 segundos. De ahora en adelante, cada vez que escuches una frase que te cause una repentina incomodidad en el alma o una opresión en el pecho, no la aceptes de inmediato. Haz una pausa intencional de 3 segundos antes de responder o asimilarla emocionalmente. En ese breve intervalo de silencio sagrado, hazle al Espíritu Santo una rápida pregunta interna. ¿Esto concuerda con lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, recházalo mentalmente de inmediato. Imagínate como un portero estricto en un condominio de alta seguridad. No dejas entrar a cualquier repartidor solo porque tocó el timbre. Este pequeño retraso, táctico entre escuchar y aceptar, es el espacio donde opera la gracia, permitiéndote discernir si se trata de un sabio consejo o de una semilla de maldición, impidiendo que la basura emocional de los demás se vierta en el salón de tu corazón. La segunda estrategia es la técnica de la renuncia verbal inmediata, basada en el principio fundamental de que un pensamiento no puede anular una palabra, pero una palabra sí puede anular otra. El mundo espiritual se rige por decretos verbales, y el silencio a menudo se interpreta como consentimiento. Si alguien te dice, nunca lo lograrás, o esto saldrá mal, no pienses lo contrario. Tan pronto como puedas, verbaliza, aunque sea en un susurro audible solo para ti y los ángeles: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dejes que el enemigo tenga la última palabra. Cuando verbalizas la verdad bíblica inmediatamente después de escuchar una mentira, estás transformando el ambiente y anulando instantáneamente la frecuencia vibratoria de esa maldición. Es como limpiar una mancha de vino de la alfombra antes de que se seque. La respuesta verbal rápida impide que la mala sugerencia arraigue en tu subconsciente, transformando el ataque en una oportunidad para una confesión de fe. El tercer paso requiere valentía y madurez emocional. Gestión de acceso. Necesitas reevaluar quién tiene voz en tu vida e influencia en tus emociones. El amor es un mandamiento bíblico que debemos a todo, pero la confianza y la intimidad son privilegios que deben ganarse y mantenerse. Si has identificado a un Judas o un Sanbalat en tu círculo íntimo, alguien que constantemente te menosprecia, te critica sutilmente o sabotea tu alegría, es hora de redefinir sabiamente los límites de esa relación. Esto no significa necesariamente cortar el contacto de forma agresiva ni provocar un escándalo, sino dejar de compartir tus sueños, tus mayores dolores y tus proyectos con quienes ya han demostrado ser agentes de desánimo. Deja de dar perlas a los cerdos, como enseñó Jesús. Protege la visión que Dios te ha dado, cerrando la puerta a tu intimidad a quienes no tienen intención de celebrar tus victorias. Al restringir el acceso a estas personas, verás cómo regresa tu energía vital, ya que cesará el sangrado por heridas causadas por fuego amigo. Finalmente, incorpora la práctica diaria del retorno espiritual a tu oración nocturna. Al final del día, haz un breve repaso mental e identifica cualquier palabra hiriente, mirada de desdén o comentario sarcástico que te haya afectado. Visualízate entregando estas cargas no deseadas a Jesús y orando específicamente: Señor, no acepto esta palabra de enfermedad, rechazo esta crítica destructiva y la devuelvo a su origen, que no tiene poder sobre mí, rompiendo todo vínculo con mi alma. Date un baño espiritual antes de dormir, lavando tu mente con gratitud y promesas bíblicas, asegurándote de que tu sueño sea un tiempo de restauración divina y no de tormento mental. No te acuestes con la basura emocional de los demás. Limpia tu interior cada noche. Esta disciplina de higiene espiritual evitará la acumulación de residuos tóxicos,
manteniendo tu espíritu ligero, tu oído sensible a la voz de Dios y tu armadura reluciente para el nuevo día. Juntos hemos recorrido un camino largo y peligroso para llegar hasta aquí, desenmascarando los mecanismos invisibles que el infierno usa para paralizar el potencial a través del lenguaje y exponiendo las trampas ocultas en la rutina de tus conversaciones. Ahora comprendes con absoluta claridad que la fatiga, la confusión mental y la opresión en el pecho no eran síntomas aleatorios, sino evidencia física de un asedio espiritual contra tu identidad. Al identificar los patrones de invalidación, falsa piedad y comparación destructiva, has desactivado las minas terrestres programadas para destruir tu destino, reemplazando la ingenuidad que te hacía vulnerable con la luz penetrante del discernimiento bíblico. El enemigo ya no puede operar en las sombras de tu ignorancia. Has pasado de ser una víctima pasiva de las circunstancias a convertirte en un guardián consciente de las puertas de tu alma, capacitado para cortar cualquier lazo mortal antes de que se afiance. A partir de hoy, tu posición en el ámbito espiritual se transforma radicalmente. Dejas de ser el vertedero emocional donde otros descargan sus frustraciones y demonios, y te conviertes en una fortaleza sellada por el Espíritu Santo. Los decretos de fracaso lanzados contra tus finanzas, tu matrimonio y tu salud han perdido toda validez legal porque has retirado tu consentimiento y roto el pacto de autosabotaje. Comprende que al cerrar tus oídos al mal, has abierto tu espíritu a la voz atronadora de Dios, creando un santuario de paz donde las promesas divinas finalmente pueden echar raíces profundas sin ser ahogadas por la maleza de la crítica ajena. El silencio que impones al ruido del enemigo es la tierra fértil donde crecerá tu verdadero propósito. Protegido por un nuevo estándar de santidad y respeto propio que obliga a la oscuridad a mantenerse alejada. El impacto de esta liberación trasciende tu propia vida, repercutiendo en las generaciones venideras y rompiendo ciclos de abuso verbal y maldiciones que hayan plagado tu linaje familiar durante décadas. Al negarte a ser portador de males o repetidor de mentiras, purificas la herencia espiritual de tus hijos y nietos, asegurando que la única voz que aprendan a reconocer como autoridad suprema sea la del buen pastor. Estás fundando un nuevo legado donde las palabras se usan para edificar, sanar y dar esperanza a la vida, transformando tu hogar en una embajada del cielo en la tierra. Camina con la frente en alto, no con la arrogancia de los necios, sino con la firme confianza de quien sabe que su valor fue forjado en el Calvario y no puede ser renegociado por las opiniones de hombres imperfectos. Tu camino de ascensión apenas comienza, y existen reinos más profundos de autoridad e intimidad aguardan a quienes se atrevan a silenciar el mundo para escuchar a Dios. No dejes que esta llama se apague. Continúa nutriendo tu espíritu con verdades que desafíen tu comodidad y expandan tu visión, pues la batalla por la mente es diaria, pero la victoria ya ha sido asegurada por aquel que venció al mundo. Si este mensaje resonó con tu espíritu, considéralo una invitación divina a adentrarte con nosotros en los misterios del reino, buscando no solo alivio momentáneo, sino transformación eterna. Toma esta última verdad como tu escudo y estandarte contra cualquier voz que intente alzarse contra ti de ahora en adelante. La única voz que tiene la autoridad para definir tu destino es la que insufló aliento de vida en tus pulmones al principio de todo.